Vamos a comenzar nuestra sesión de métodos cualitativos de investigación en criminología. La sesión de hoy, siguiendo el orden temático del sílabus, de la asignatura, del programa de la clase, nos corresponde abordar el proyecto de investigación desde la perspectiva cualitativa. Ya trabajamos las sesiones anteriores el tema de la criminología visual. Hicimos talleres, ejercicios, veníamos de una discusión, un debate entre métodos quali y quanti y especificando, digamos, cada una de sus características. Ustedes ya han ido en la plataforma subiendo sus respectivas entregas, las que deben hacer, incluyendo la última que correspondía a un análisis crítico de un artículo. Ese artículo fue el de Eric Cano, que recordamos presentaba la perspectiva de la criminología visual, una perspectiva emergente, nueva, un campo de estudios, una sensibilidad que están haciendo. La criminología crece, se fortalece y se abre a la consideración y el análisis específico de fuentes visuales. Hoy, como ven acá en la pantalla, quiero presentar una perspectiva digamos, un poco más global sobre lo que es la investigación, pero siempre dentro del marco y la epistemología de lo cualitativo, la epistemología cualitativa, ¿no? Este es un texto que se publicó en la revista virtual de la facultad, que ahora está muy bien rankeada, está en Q1, nos daba la información hace poco la directora del Centro de Investigación. Bueno, en este artículo hay muchas ideas que quiero presentar para que ustedes puedan proceder a elaborar su primera propuesta investigativa, que es un esbozo apenas, hemos aclarado eso varias veces, un esbozo. Desde las ideas que están acá, este texto lo escribí yo, soy el autor de este material, en mi calidad de director del Centro de Investigación de la Facultad de Derechos. Esto es una política de investigación, es un documento guía, es casi que un protocolo, se decía un protocolo para la elaboración de proyectos en posgrados. Específicamente estaba ligado a, digamos, crear un horizonte y una discusión desde lo epistemológico, pero como vamos a ver ahora también lo metodológico es central acá, lo metodológico para la evaluación de proyectos, la creación, diseño e implementación de proyectos de investigación en sentido amplio en los posgrados de la Facultad de Derecho. Entonces, el título es Dragones, que vamos a explicar acá, creatividad y generación de conocimiento, y en general, digámoslo así, el estilo enunciativo se nutre del sistema modular, nuestro sistema modular, el sistema pedagógico propio y único además de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, lo modular, la modularidad, se mantiene en pregrado, agrupando las materias en módulos y proyecta digámoslo, sus principios en posgrados también, especialmente en las maestrías. Entonces aquí tenemos la imagen que es de un grabador, artista visual holandés, MC Escher. MC Escher, ¿no? Entonces, aquí es una representación de Uroboros o el dragón que se muerde la cola. Allí está la referencia. Es una imagen tallada, como muchas del arte, digamos, como mucho del arte de Escher, busca investigar los límites de lo visible a través del uso de ilusiones ópticas, sobre todo el tema de la ilusión óptica, y mostrar que nuestra forma de ver es muy limitada, es construida, es histórica, etcétera. Bueno, ¿por qué esta imagen? ¿Qué ven ustedes acá, por favor? Hoy quisiera que fuera una clase dinámica, como siempre, en el chat me pueden los que quieran, o incluso si alzan la mano, yo estoy pendiente acá, el que quiera participar en cualquier momento. ¿Qué ven acá? ¿Qué representación es esta y qué podemos decir inicialmente de esta imagen? Que corresponde a Uroboros, un símbolo de la eternidad, del círculo y de la temporalidad. Primer vector aquí que se está trabajando, el vector temporal, la temporalidad en la realización de la investigación, que en términos generales se refiere a la creación
de conocimiento. ¿Cómo se crea conocimiento? ¿De qué manera? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo aparecen los intereses investigativos? ¿Cómo se plasman? ¿Cómo se fabrica como tal? ¿Cómo se fabrica una perspectiva de investigación? En concreto, aquí nos vamos a referir al proyecto de investigación y cómo se evalúan esos proyectos y cómo se ejecutan la fase final, cómo se ejecuta un proyecto de investigación. Entonces, a partir de esta imagen, nosotros, digamos que, citando aquí unos documentos institucionales, ¿no? Digamos, nos alineábamos con una perspectiva crítica y sobre todo esta cita que me encanta a Gastón Bachelard, que dice, esto es de los documentos institucionales de la universidad, el proyecto investigativo institucional de la Universidad de Santo Tomás. Citando a Gastón Bachelard, el famoso epistemólogo, artista, poeta francés, ¿no? Hablando cómo hacer ciencia o arte implica un ensueño, podemos ver ahí, una seducción, un dejarse capturar de la búsqueda de la verdad a tal punto que esa seducción, y hago énfasis en esa palabra, seducción, empieza a regir la vida y a darle sentido al existir. Bueno, esa es una cita un poco para empezar a hacer un debate y a contraponer esta idea de la producción y producir conocimiento, que es la terminología que se ha impuesto, sobre todo desde el modelo de conciencias que nos rige a todos, rige a las instituciones de educación superior en Colombia, a nivel institucional, a nivel de política pública, de investigación a las universidades. Bueno, sin embargo, vemos cómo estos documentos juguetean y coquetean con la idea de la seducción, que es una cosa muy diferente y tiene que ver con una sensibilidad artística. Bueno, principalmente entonces hablaremos de la investigación en derecho. Aquí está. Yo les voy a dejar este documento, claro, para que ustedes lo puedan leer. Profundizar, utilizar. Bueno, entonces no es un adorno esa imagen que les mostraba, ¿no? Investigar está ligado a la autocomprensión de los hábitos cognitivos. ¿Por qué? Porque el dragón se refiere a sí mismo. El dragón en este momento, o digamos en esa imagen, que es un poco alquímica, hay que decirlo así, y hermética, con H mayúscula, que digamos se inscribe un poco en esa tradición casi que esotérica de conocimientos, pero que Escher rescata porque el símbolo del dragón, que es un símbolo del fuego, claro, todos sabemos lo que representa el dragón como criatura mitológica, desde la mitología, pero cuando aparece mordiéndose la cola se refiere a verse a sí mismo, la autorreferencia es el principio. Principio de investigación, autorreferencia. Explicando qué es la autorreferencia, ¿sí? O la autocomprensión, vamos a desarrollar rápidamente, voy apenas a hacer algunas anotaciones muy rápidas, ¿no? La autorreferencialidad, que es clave en la investigación. Finalmente, el investigador, aunque se abre a una perspectiva nueva, generalmente y en el paso a paso de la investigación está validando su propia comprensión, lo que ya sabe. El investigador siempre parte de lo que ya sabe. Por eso yo les decía a ustedes que escogieran temas que les apasionaran a ustedes, que no fueran algo externo, solamente por cumplir un requisito, sino que es un poco la exteriorización de una obsesión, si ustedes quieren, de una obsesión, de una inquietud que es de carácter personal. Por eso es tan interesante, como el arte, es muy personal, de la sensibilidad de cada uno. Y es tan paradójico, lo vamos a ver acá, asignar criterios y marcos de comprensión generalizantes a perspectivas que son únicas. Cada perspectiva es única, cada investigador maneja una sensibilidad muy especial, muy particular, muy idiosincrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este arte. Pero básicamente está refiriéndose a sus propios esquemas cognitivos. Por esquemas cognitivos nos referimos a las presunciones y a los presupuestos en general sobre los que se basa la investigación. Bueno, voy a dejarles aquí la introducción que pues, se abre al campo de la imagen, del arte, el análisis cultural del derecho y entre nosotros el análisis cultural de la criminología crítica, la criminología cultural, son referentes claves en este enfoque. Ya hemos aclarado en otras clases de este semestre en qué consiste esa perspectiva, particularmente desde la criminología social, los enfoques. Cuando hablábamos de Durkheim, repasemos eso, Emile Durkheim, la anomia, ¿sí? Estos enfoques criminológicos que desembocaron en la criminología visual, que ustedes ya
leímos y, digamos, trabajamos. Entonces, digamos, desde acá, fíjense usted acá, nosotros decíamos que la Facultad de Derecho, ¿qué busca a nivel de posgrados? Esto es de política institucional también, pero tiene que ver con la forma como el derecho asume la investigación. Transdisciplinaria, sobra decirlo, aquí lo estoy resaltando, transdisciplinario, que es lo cualitativo es transdisciplinario en su esencia, en su origen, ¿no? Por naturaleza, lo cualitativo, hermana enfoques. Y pues a nosotros nos ha gustado mucho acá hacer resonar la criminología desde el derecho con la sociología, mucho, pero también con la historia y en discusiones que hemos hecho desde el arte. Y bueno, la clase pasada en particular ustedes pudieron escoger incluso imágenes, ¿no? Dice acá, transdisciplinario, recreando el derecho vigente y sobre todo cuestionando, aquí, el derecho se entiende como práctica argumentativa, ¿sí? Práctica argumentativa, atención. Mm, Cuestionando así nociones de objetividad o neutralidad. Bueno, ustedes ya lo van a mirar. Aquí hay unas referencias a los artículos, pero me interesa llegar a los elementos de un proyecto de investigación, que es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, ¿quién es el investigador? ¿Quién está investigando? Hay que ser honesto y desde el comienzo explicitar la perspectiva, explicitarla, hacerla evidente, mostrarla. Los criterios de cientificidad hoy en día, ¿sí? El carácter científico o no de un documento, de una investigación en posgrados, etcétera, se mide en cuanto el investigador reconozca sus afiliaciones teóricas, ¿sí? Y el investigador, entonces, es la red, dice acá. Bueno, aquí había una imagen que me llama la atención. Si alcanzamos en la parte final del curso, ¿sí? La multiplicidad de conexiones, de lecciones temáticas de la cual el investigador debe escoger una, ¿no? Esto es un arte de Dave McKean, ¿no? Un ilustrador, un artista visual también que hace collage, mezclando diferentes técnicas. Y nos viene muy bien porque ustedes ven cuántos rostros ven ahí. Pregunto, ¿y de qué manera puede ser esta imagen una representación de la investigación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Díganme. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué ven aquí en esta imagen? ¿Por qué está esta imagen, digamos, acá tratando de cuestionar, problematizar la idea del sujeto investigador? Digámoslo así, la trayectoria vital del investigador, eso debe ser explícito. Es lo primero que se mira en un proyecto cuando se evalúa. ¿Quién es el investigador? ¿En qué trabajó? ¿Cuál es su experiencia laboral, profesional? ¿Qué ha publicado? O si no ha publicado todavía, entonces, digamos, qué referentes a nivel teórico maneja? ¿Sí? Si pertenece etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen me parece que es muy diciente en su visualidad que mezcla estas técnicas, ¿no? Bueno, el investigador en la red, ¿por qué? Porque el investigador, no hay un solo investigador, hay una pluralidad siempre cambiante y en devenir de ideas, de referentes, de intenciones, de objetivos, de creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí había otra imagen que también trataba de jugar con esta idea de cómo se van transformando las preferencias del investigador. Objetivos. ¿Hay que formular los objetivos? Sí, pero los objetivos se pueden transformar, se pueden formular de la forma más clara, todo pues derivado de la pregunta de investigación, claro, pero siempre hipotéticos, porque en el transcurso de la investigación se pueden transformar esos objetivos, ¿no? Se pueden profundizar o incluso se pueden descartar algunos de ellos, ¿no? De acuerdo al desarrollo de la investigación que se esté haciendo. Entonces, digamos, la idea de la claridad en los objetivos es muy importante, pero también reconocer que desde el positivismo, aquí está, es lo que dice, ¿no? La matriz positivista del pensamiento, se pretendía que los objetivos fueran inamovibles y que hubiera una mirada, mire, de tipo lógico-mecánica sobre la realidad, lógica, mecánica, que es muy propia de los métodos cuantitativos, ¿no? Numéricos, las fórmulas matemáticas, la estadística, siempre hemos dicho. Bueno, aquí lo cuestionamos de forma muy radical con Catherine McKinnon,
muy interesante porque ella analiza la construcción de una mirada y de una verdadera pulsión escópica. Miren, acá le estoy resaltando. ¿No? Esa pasión por mirar, por saber, ¿no? Que es finalmente la que dio origen en la epistemología a la investigación de Newton, de Galileo, en los albores de la modernidad, ¿no? Dice, bueno, esa es una referencia, ustedes pueden mirar. Aquí está el marco teórico, ¿no? ¿Qué es un marco teórico? ¿Cómo se arma? ¿De qué manera se construye? Entonces dice acá, explicitar las ideas, ¿no? Que habitan, que asedian al investigador, es lo que constituye el marco teórico. Lo que pasa es que esas ideas se organizan, esas ideas se sistematizan, pero pues esta imagen mostraba un poco, esto es de un arte tomada del arte de personas con borderline, con trastorno paranoide, trastornos mentales paranoides, hay terapias de curación a través del arte. Entonces, esta persona allí está tratando de plasmar de dónde llegan las ideas, ¿no? En medio de su trastorno, ¿no? Que hay una patología, una psicopatología mejor, pero habla un poco como de esa tensión del sujeto tratando de cerrarse y cómo parecieran serle susurradas al oído algunas ideas, algunos enfoques, etcétera. En este caso, pues se trata de una patología, entonces es algo monstruoso, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿no? En ese caso. Profe, Bueno, o es como queda el investigador después de tanto leer y tanto investigar, puede ser. y sí, muy bien, exacto, puede ser el resultado. A veces uno empieza los procesos de investigación con ciertos, comillas, niveles de normalidad, pero luego puede terminar con una neurosis, algún nivel de neurosis o paranoia, histerias, etcétera. Esperamos que no sean muy graves, pero en todo caso, esas obsesiones son las que permiten al investigador hacer su trabajo, le dan el camino hacia su trabajo. Claro, el trastorno obsesivo compulsivo también es una enfermedad, es un límite, por eso habla de lo borderline. Borderline significa que está como en el límite, en el umbral, y no es propiamente patológico de tal forma que impida al sujeto pues interactuar, hacer sus cosas, ¿no? No lo incapacita, pero sí le genera esa inquietud. Muy bien, puede terminar así el investigador, correcto, gracias por esa referencia, es posible, ¿no? Por aquí había otra imagen también que mostraba como una especie de caricatura, el interior de la mente del investigador, dice. Posible ilustración del funcionamiento, a veces aterrador, esperamos que no tanto, pero a veces lo es, de los procesos mentales de quien haga una pesquisa, ¿no? Aparecen allí ideas, monomanías, ¿no? Monomanía es una idea fija que pueden tranquilizar mucho, pero que finalmente es la que impulsa, es un impulso. El psicoanálisis habla de pulsiones, es una pulsión que casi que no puede el investigador contener, que lo jala, que lo lleva más allá de él, ¿no? Entonces, por eso, aquí en la parte de metodología, que es a donde quiero llegar, bueno, aquí hay unas citas del análisis cultural del derecho que son muy interesantes sobre esto mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí la referencia literaria a Franz Kafka, ¿sí? ¿No? La racionalidad del proceso, ¿no? El proceso judicial, en general, y el proceso penal, pues ni se diga, como muestra en la obra de Kafka, ese intento de racionalizar la interacción, racionalizar el pensamiento, racionalizar la interacción y la resolución de conflictos finalmente, racionalizar la justicia. Bueno, pero aquí se hace referencia al proceso que es algo, es una literatura pues paranoide, es una literatura llena de paradojas, surrealista, además, ¿no? Que cuestiona esa posible, o que denuncia más bien esa racionalidad como algo siempre inacabado, como algo difícil de lograr. Piensen en K, protagonista, bueno, la obra de Kafka. Pero quería detenerme un segundo acá en esta cita del análisis cultural del derecho de Paul Kahn, el investigador que propuso, fíjense, el papel que tiene la literatura y la literatura de ficción en la investigación jurídica. Dice él, en la literatura de ficción, la cultura del derecho surge como una forma de poder. ¿Cuál poder? ¿De qué poder está hablando acá? El poder de mantener la imaginación de un lado de la frontera antes que del otro, de trazar un límite y determinar qué es lo ficticio y qué no. Eso hace el derecho.
a nivel de análisis cultural. Hay que investigar cómo lo hace y por dónde pasan esos límites. Por ejemplo, yo les decía la clase pasada que ustedes escogieran, por favor, fuentes, ¿no? Documentales, fotografías. Hicimos un ejercicio muy interesante, varios de ustedes se animaron a proponer imágenes, ¿no? Muy llamativas ellas, la mayoría, del arte, etcétera. Y cómo lo primero que hace el investigador cuando tiene esas fuentes es delimitar, ¿no? Es delimitar un contexto, el contexto histórico, ¿no? Y por qué la cultura del derecho se mantiene, digamos, de un lado de la ficción y no del otro, como si fuera una frontera definida. Bueno, aquí vemos una imagen pues clásica que todos reconocen de una película hito, película de culto además de ciencia ficción, la famosa elección de Morpheus en Matrix de los hermanos, hoy en día ya hermanas, Wachowski, Lana y Andy Wachowski, cuando en 1999 plantearon cyberpunk, esta película cyberpunk, pero que todos recordamos porque ha ingresado ya a la cultura popular, ¿no? El investigador tiene la opción de tomar la píldora azul, azul y mantenerse dentro de los confines de lo normal, podríamos decir, en la dogmática y la técnica jurídica, ¿no? O atreverse con la pastilla roja a imaginar y a salir de esa zona de confort, por ejemplo, trayendo fuentes visuales y otro tipo de fuentes, como literarias también, de otras sensibilidades para enriquecer la visión del derecho, dogmática, a veces tan sistemática, tan dogmática, tan racional. Bueno, entonces, digamos, se planteaba la famosa elección de Morpheus en esta película, ejemplificando, decía acá el artículo, una especie de valentía, ¿no? Implicada arrojarse como a ese proceso modular. Modular significa, ustedes saben, algo es modular cuando se cambia, se transforma, se mueve, es como moldeable. Modular algo es moldearlo, transformarlo, no transubstanciarlo, convertirlo en otra cosa. Entonces, la investigación es así, nadie que empiece una investigación termina siendo el mismo. Durante el proceso ocurren muchas cosas y también momentos difíciles, por supuesto, y paranoias, etcétera. Pero el resultado final es lo nuevo, es precisamente por eso, es como un alumbramiento, es alumbrar o algo que no existía. Y por eso pues se deja aquí esta imagen, según la cual uno puede transitar los caminos más, digamos, perdónenme la expresión acá un poco coloquial, manidos, trillados, de lo que se entiende por investigación, o crear realmente. Crear es eh, hacer aparecer algo que no existía antes, sea porque me interesa el arte, la cultura, o por la fotografía, o por un análisis crítico de una situación ligada, lo dijimos la clase pasada, a momentos históricos específicos. Bien, con esa primera, en esa, digamos, cerraría, yo les voy a dejar, yo creo que de inmediato acá, si logro, eh, el artículo se los voy a dejar, o mejor se lo envío a Paola, que ella nos hace nos colabora a través de WhatsApp. Bueno, si tienen dudas, me Claro. dicen, por favor, o comentarios. Doc, yo tengo una pregunta. Sucede que en el ejercicio de tarea, buenas tardes, ¿no? No saludé, qué pena, buenas tardes para todos y todas. Profe, en el ejercicio que nos dejaron de tarea del proyecto de investigación, que es la entrega que sigue a continuación de la parte cualitativa, hay unos elementos en los que nos hacen unas preguntas puntuales a desarrollar. La estructura no está planteada conforme al documento que su merced nos está compartiendo. Un ejemplo, no tiene marco teórico, tiene una referencia a la literatura. O sea, ¿cuál es la propuesta de su merced en este caso? La propuesta es que seamos creativos para llenar los requisitos y la receta en la que se ha convertido un proyecto de investigación. Lastimosamente, un proyecto de investigación se ha vuelto muy formal. Cuando digo una receta es porque debe ser pues muy organizado. Eso está bien, porque es un punto de partida, pero no olvidemos que, sí, que es un marco teórico, Paola. Yo les decía, en un marco teórico usted escoge un autor o grupo de autores, ¿no? Que tengan una tendencia. Aquí, por ejemplo, ¿qué les estoy mostrando yo? Esto corresponde al collage. Estamos viendo un video sobre el capitalismo de vigilancia.
Toda esta investigación, a la que me voy a detener ahora un poco, se hizo desde las imágenes y utilizando fuentes visuales. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, ¿qué es un marco teórico, no? En un marco teórico usted explica digámoslo, desde dónde va a mirar y va a procesar la información, ¿sí? En el objetivo, usted señala qué hacer, lo tiene claro. En la justificación dice por qué es relevante hacer esa investigación, etcétera, ¿sí? El por qué es la justificación. La metodología dice el cómo lo va a hacer. Entonces puede ser diciendo, por ejemplo, voy a utilizar estas fuentes visuales o no, o puedo utilizar otro tipo de fuentes, pero tiene que decir cómo las va a analizar. Y una vez diga cómo las va a analizar, entonces viene propiamente la teoría, ¿ya? Yo aquí estoy trabajando a Foucault, miren, y aquí hay varios autores. ¿Por qué les digo Foucault? Porque ya lo hemos mencionado varias veces acá y se los voy a mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay un análisis sobre la vigilancia y los dispositivos de vigilancia y control social. Es un ejemplo. El control social es lo que hace el derecho penal. Es una instancia, ¿no? Es una forma del control social, es una técnica de control social y bueno, es un mecanismo. Bueno. Y aquí, en esta otra imagen, por ejemplo, vean la torre en el centro de observación, que es el panóptico. Bueno, lo que hizo este autor fue presentar sus resultados y alimentarse fuentes visuales. Arriba de la torre hay un ojo simbolizando la mirada del Estado, la mirada escrutadora, vigilantista, controladora del Estado. En la parte inferior de la torre ustedes ven el rostro de Michel Foucault. Es la teoría de Foucault. Entonces, ¿qué es un marco teórico? En un marco teórico usted menciona el autor y hace un resumen de los apartados que son relevantes para su estudio. ¿Aquí cuál es? Primero, Vigilar y Castigar. El clásico libro ya es una obra, pues, ha entrado dentro del listado de los grandes clásicos de la literatura del derecho penal y de la historia de los sistemas penales. Bueno, a los lados que encontramos unos monitores antiguos, fíjense, no es nada contemporáneo, y dentro de ellos está escrita la palabra poder, power, y esta está, bueno, en el fondo es un arte religioso, unos querubines o unos ángeles. Solo de esta imagen puede uno sacar, aplicando la teoría de Foucault, acuérdense de la teoría de los dispositivos de disciplinamiento, cómo funciona el derecho penal como dispositivo de disciplinamiento. Eso. Entonces, ¿cómo funciona? Observando, encuadrando, encauzando. Y la investigación ha sufrido el mismo proceso, ha sufrido un proceso creciente de disciplinamiento. El investigador viene siendo disciplinado y entonces se evalúan los proyectos de una forma a veces muy estricta, mirando el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces lo que yo les propongo acá es que los cumplan, claro que sí, pero de una forma mucho más creativa, de una forma cualitativa. Significa interdisciplinaria. Fíjense, por ejemplo acá, la cultura contemporánea. Entonces fíjense la letra que está en el centro, hay una palabra, comodificación. Commodity es mercancía, en inglés, commodity, la mercancía, ¿no? Y cada letra, fíjense, corresponde a un símbolo de una famosa marca, de las marcas más relevantes del capitalismo hoy en día, globalizado, especialmente la C de Coca-Cola es muy reconocible. Bueno, pero abajo está Einstein, Albert Einstein, diciendo, pienso, luego existo, I think, therefore I am. Entonces, hay toda una consideración teórica acá de cómo el contexto económico determina el tipo de investigaciones que se hace, según la institución, según el reglamento. Bueno, ustedes lo ven acá, aparecen otras imágenes, ¿no? Pero básicamente se refiere, fíjense, al papel del arte, poco para descodificar, si ustedes quieren, o desconstruir. Esa palabra me parece interesante aquí. En el centro dice, I shop, therefore I am. Bueno, ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro proyecto de investigación? Todo que ver, porque aquí yo les estoy hablando de Derrida, desconstrucción, de Foucault, y ustedes así mismo van a escoger sus propios autores, los que les llamen la atención. Pues yo sugiero Foucault porque es la experiencia que tengo, y porque Foucault es muy plástico, en términos no críticos de algo desechable, sino plástico porque se deja moldear, es muy modular Foucault. Entonces aquí lo utilizan, si ustedes ven en la parte inferior, este es un fotograma de la famosísima película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, Clockwork Orange. Alrededor del rostro angustiado del protagonista de La Naranja Mecánica, que es el autor Andy McDowell,
usted lo conoce, el famoso actor, está un arte de Van Gogh, Vincent Van Gogh, está yuxtapuesto, un famoso cuadro de Van Gogh de los prisioneros rodeando. Pero en la parte de arriba está el rostro de Mark Zuckerberg y ese rostro está intervenido. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, no en esta presentación, el dueño, CEO de Meta, etcétera, en fin, en una pantalla y sus ojos están siendo intervenidos con un dispositivo que se llama dispositivo Ludovico en La Naranja Mecánica, famosa película de finales de los 70 de Stanley Kubrick. Entonces, solo en una imagen encontramos varios referentes teóricos, ¿no? El referente Foucaultiano disciplinario, por un lado, encontramos el encuadramiento policivo de las conductas, por otro, ¿sí? Y construido de una forma que suscita la sensibilidad, ¿sí? Alguien incluso que no haya leído a Foucault, Vigilar y Castigar, o el primer tomo de la historia de la sexualidad, que lo recomiendo mucho, La voluntad de saber, ese tomo que es un tomo posterior donde Foucault desarrolla sus ideas sobre las tecnologías de poder y el derecho penal, el discurso del derecho penal, entre ellas, La voluntad de saber se llama, bueno, es para citar más de un libro por lo menos, porque hay muchas referencias teóricas que podemos hacer. Pero la presentación es visual y usted al ver esta imagen siente algo, esos rostros que están allí, ¿no? Fíjense, se yuxtaponen, cambian, ¿no? Están en devenir, como les decía, las gafas que acaba de ponerse eh, Andy McDowell, creo que es Andy, me corrigen si no es así, McDowell, el famoso actor británico que hace el protagónico, el papel protagónico en La Naranja Mecánica, y ustedes saben a qué se refiere la naranja allí, Clockwork Orange, el título original, ¿no? A esa maquinaria de castigo, ¿no? Los dispositivos de castigo que aquí se truecan en la parte inferior con imágenes del muralismo mexicano, famoso arte latinoamericano, y aparece el rostro de Stanley Kubrick con una cámara, ¿no? El director, el famoso director, falleció en 1999, mítico ya director también, imprescindible para hablar de estos temas de control social y sobre todo de resocialización como uno de los fines de la pena, criterios fallidos de la socialización. Pero fíjense cómo el autor aparece Kubrick y se va como despellejando y se mezcla con un influencer hoy en día, porque de eso trata digámoslo, video corto. eh, Se los puedo dejar si alguien quiere verlo un poco. Puede activar los subtítulos porque aquí hay todo un discurso teórico crítico sobre el derecho penal, la vigilancia permanente a la que nos ve, y más hoy en la época del algoritmo, y más ahora, tan recientemente, entronizada, digamos así, utilicemos esa palabra, la entronización de la IA, de la inteligencia artificial, en el mundo, ya, y su, digamos, uso masivo. Bueno, aquí este es un ejercicio. Entonces, Paola, hay que escoger los autores. Si quieren trabajar con Foucault, excelente, pero pueden tener otro marco teórico también. Absolutamente. Yo proponía ahora Paul Kant, que aparecía ahí el análisis cultural del derecho. Tantas referencias, tantas posibilidades. Eso ustedes lo pueden ir, digamos, mirando, lo pueden ir escogiendo. Eric Cano es muy generoso en los autores del artículo que les dejé, muy generoso. Él hace una revisión de la filosofía francesa contemporánea y de sociólogos contemporáneos, etcétera, y se remite incluso en la criminología a la literatura lombrosiana. Bueno, entonces ahí hay digámoslo, un menú de opciones que ustedes pueden escoger de ese menú. Pueden ir, o que ya trabajan ustedes, ¿no? Pueden seguir trabajando, fíjense, aquí en estas imágenes de esta fábrica, especie de fábrica que es tan importante. Aquí está mencionado otro autor que es Frederick Jameson. Frederick Jameson yo lo recomiendo mucho. Jameson está en la otra esquina de Foucault y ha criticado mucho a Foucault, a Derrida, a otros. Frederick Jameson, hablando de estos autores como, o mejor, etiquetándolos, recuerden ustedes el labeling, la teoría del etiquetamiento, como posmodernos. Para él el posmodernismo, dice, es la lógica cultural del capitalismo tardío. Es decir, el posmodernismo es un peligro, lo ve él así, ¿no? Como una especie de tendencia afín a estos procesos capitalistas tan desiguales y bueno, en fin. Pero la imagen lo dice todo cuando aparece Carlos Marx, en la parte inferior, que va a ser allí maridado o mezclado con esta famosa imagen de este hombre desesperado.
Fíjense todos los símbolos que hay acá y piensen y recuerden mejor, evoquen lo que hicimos la semana pasada, perdón, hace 15 días, la última clase, nuestra última sesión, analizando símbolos. Nosotros ya nos entrenamos y tuvimos ejercicios concretos, ¿no? ¿Qué significa un código de barras y por qué está enmarcado como si fuera una pintura? Al fondo está la famosa fábrica, unas fábricas más emblemáticas e icónicas del mundo en Londres, que queda sobre el río Támesis, hoy en día ya convertida en museo. Bueno, y cómo ese museo, fíjense, avanza hablando de explotación capitalista y de la transformación de estos procesos de producción. Aquí está la palabra burnout y de la lógica la autoexplotación, como en este modelo en este capitalismo de vigilancia, no, somos nosotros mismos los que nos explotamos, conduce al burnout, el agotamiento excesivo, ¿no? Burnout, este es el símbolo de burnout, que es cuando uno ya no puede más y literalmente burnout se quema la mente por los ritmos productivos, por los ritmos laborales del estudio, etcétera, familiares, a los que nos lleva esta aceleración demencial del capitalismo contemporáneo. Este youtuber, si uno mirara qué está haciendo este señor ahí, es un influencer muy famoso. Bueno, el tipo, fíjense cómo vive y ese es su taller, estudio, en fin, absolutamente atiborrado. Nuestra cultura popular está atiborrada, llena, desbordada casi, saturada, ¿no? Casi como una especie estética del barroco. Recuerden el barroco, esta estética de lo recargado excesivamente. Bueno, así son los youtubers. Y si ustedes ven los canales de YouTube, deben estar publicando permanentemente, subiendo, posteando, y todos nosotros en nuestras redes, sin necesidad de ser Instagramers, ni TikTokers, etcétera, pero estamos permanentemente publicando en nuestras diferentes redes sociales. A eso estamos condenados, ¿no? El burnout es el agotamiento extremo, ese sí patológico al que conlleva o sería una consecuencia, ¿no? Según este análisis que estamos presentando. Entonces, yo los invito, les decía, a que escojan sus fuentes, ya varios lo hicieron. Ojalá, es muy deseable desde esta clase que utilicen fuentes visuales, como está haciendo este video que estamos viendo acá. Este es Brendan Morris, le doy el crédito, este es el creador de este contenido que estamos viendo, es Brendan Morris, el que hace estos collages magníficos y el que está haciendo, digamos, aquí lo tengo a la mitad de velocidad en este momento, pero el video es realmente vertiginoso, esa es la palabra, vertiginoso, no da pausa. Aquí lo estamos viendo a la mitad de su velocidad, porque justamente está criticando la aceleración de los procesos productivos. Miren a Alex ahí, se toma la cabeza entre manos, aparecen estas maquinarias incesantes, inhumanas, que ahora que evocábamos acá, en fin. Entonces, cojan sus imágenes, por favor, cojan sus documentales, ya varios lo hicieron, y en el armado de su proyecto, no, en mi caso, o digámoslo así, recomendación, y a partir del artículo que venía presentando, es no quedarse en la rigidez de la receta, ¿no? Sí, hay que explicitar las fuentes, ¿sí? Pero esto puede transformarse. Y qué bueno que la investigación de ustedes les permita salir de su zona de confort y explorar por otros caminos. Puede ser la economía, por ejemplo, ¿sí? La psicología es bien interesante. Aquí nos hemos referido varias veces a los aportes de la psicología en la investigación, para que sus trabajos sean realmente inter y sobre todo transdisciplinario, que no solamente pongan a hablar diferentes perspectivas como acá el cine, usted reconoce muy bien este fotograma. Voy a dar un premio a la persona que me diga este fotograma de qué película es. Un premio aquí Pulp epistemológico acá. Fiction. Digámoslo, sí, otra vez. Pulp Fiction. Muy bien, gracias. Y esa Por escena es una maravilla. El diálogo de la hamburguesa, Dios, es que la amo. Exacto, es un clásico, muchas gracias, ¿no? Es que por el momento me estaba sintiendo muy solo, estaba padeciendo acá un síndrome también, hablando de enfermedades mentales, ¿no? Uno entra a la red, pero no escucha solo la segunda participación de la clase, muchas gracias. Ficción pulpa, o Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, otro archiclásico, ¿no? Vemos a John Travolta a la derecha, Samuel Lee Jackson, el mítico autor ya afroamericano, en una escena, muchas gracias por eso. Entonces, ¿cuál es el papel del cine? ¿Y cómo puede uno hacer intervenir en su investigación la crítica que hace? Además, si recuerdan esta película,
la temporalidad no es lineal, no transcurre de manera lineal, es como un collage o como un rompecabezas temporal. No hay una secuencialidad, hablando de temporalidad al comienzo de la clase, que hablamos de la temporalidad con Uroboros, el dragón y esto, ¿no? La autorreferencia. No es lineal, es una maravilla, bueno, al que le interese, pero es una forma también de mostrar cómo hay otras posibilidades para hacer la investigación. Por eso les decía que pusieran mucha atención acá a la estética de estos procesos. Mire, aquí esta especie de smartphone y este Mark Zuckerberg, ese rostro que ven es el que ya, ¿no? Convirtiéndolo y monetizando todos estos procesos, el algoritmo, vendiendo nuestros datos, mercantilizando nuestras emociones, nuestras preferencias, nuestros llantos, nuestras alegrías, sobre todo en Internet, todo lo que publicamos, en general las redes sociales, y él alimentándose, véanlo ahí, me parece que resume esta imagen mucho más que libros enteros, ¿no? Por donde pasan por ejemplo, estas ideas de libertad, de la Revolución Francesa, ¿no? Estas promesas de la modernidad que se ven aplastadas, miren esto, con el algoritmo y la vigilancia constante y la adicción, hablando de psicología. Marx, pues, pareciera superado, digámoslo así, en sus planteamientos críticos al sistema capitalista, pero este video lo recoge porque está hablando de Benjamin, otro autor aquí, Walter Benjamin, ¿no? Un historiador, filósofo, que se recoge en este momento para tratar de pensar más allá de los confines, más allá del capitalismo, ¿no? La frase de este autor que se menciona acá, uno de los autores, otro, teóricamente hablando, mire, Marx aquí está roto, dividido en dos, ¿no? Todo es muy simbólico acá. El concepto de alienación está hecho a partir de retazos, decía. Alienación, vivimos alienados. Sí, Alejandro, cuénteme, lo escucho. ¿Me Buenas noches, escucha? profesor, compañeros. Tengo una pregunta en vista de todo esto que estoy viendo. ¿Se puede hacer un trabajo cualitativo que sea solo un video? Esa es una pregunta. Y la otra es, digamos, si pudiera ser solamente un video sin nada escrito, es simplemente como que queda la imaginación. Cuéntame, profesor, Bueno, porque es Alejandro, interesante. claro, gracias por su participación, ¿no? Ojalá tuviéramos más iniciativas de ese estilo. En mi caso, sí, sin duda, yo respondería con un sí, digámoslo, emocionado, claro, pero pues también hay que responder a unos criterios y a unos formatos de lo que es la investigación. Yo no tendría problema o digamos sugeriría que si se quiere hacer algo visual se puede hacer, pero debe acompañarse, claro, porque pues la tesis, el documento de la tesis es un documento escrito, pero el documento puede estar salpicado de imágenes, puede estar alimentado de imágenes y un video sería ideal. Este me parece a mí espectacular. Nosotros lo hemos trabajado, este mismo material, en varios cursos de la maestría en criminología y lo hemos propuesto precisamente como un ejemplo, ¿no? No solo porque critica la forma tradicional de producir conocimiento, ¿sí? Escrito, lineal, etcétera, sino a partir de los colores, los símbolos, las referencias al cinta, ¿sí? Sino porque es un resultado de investigación como tal. Claro que puede presentarse visualmente, sin duda. Habría, por ejemplo, fíjense cómo aparecen estos collages aquí con Van Gogh y otras referencias, Leonardo da Vinci al fondo. Bueno, hay unas referencias conocidas, otras no tanto. Sí podría presentarse, sí, Alejandro. Sin embargo, habría que entonces explicitar y explicar por qué es la imagen, mejor, justificar suficientemente por qué la imagen en determinado caso puede ser mejor fuente de información y puede ser un resultado también, no solo como fuente. Hasta ahora la habíamos trabajado como fuente en esta clase, como fuente, fíjense. Pero No, si uno está mirando estas imágenes también puede ser un resultado, díganme. No, pero entonces, por ejemplo, si yo estuviera, si esto que usted está mostrando fuera un trabajo mío, por ejemplo, entonces vamos y hacemos todo, digamos, lo escrito, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso escrito sería, digamos, explicando lo que usted está diciendo sobre el por qué escogemos las imágenes, qué queremos dar a entender, aunque lo interesante sería no tanto lo que uno quiere dar a entender, sino lo que los demás perciben. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Pero en este caso es como que entonces todo un video
se tiene que plasmar en imágenes en el trabajo o más bien se hace la explicación y un enlace a un video de YouTube, por ejemplo? ¿Qué sería lo mejor? Sí, sí, yo creo que esa segunda solución es más práctica, sí, el video con un enlace de YouTube explicando, porque fíjese lo que estoy yo haciendo acá en este momento, yo estoy hablando y es un discurso, esto puede, y además el algoritmo está tomando atenta nota de esta clase, por supuesto, además esto queda en la plataforma Zoom, que es una de las empresas que el algoritmo nos oye, el algoritmo nos analiza, el algoritmo y los algoritmos, ya, los datos y metadatos, bueno. Si es un discurso, este discurso tienen ustedes que ponerlo por escrito, ¿sí? Pero acompañado de o con referencia a una imagen. Fíjense cómo este hombre burgués capitalista allí devorando estos insumos, esta imagen me parece además muy gráfica. Bueno, entonces sí, precisamente el discurso explica y acompaña. Verbal, me refiero a la palabra y a la redacción escrita. Pero el link a YouTube es extraordinario. En un par de tesis que yo estoy dirigiendo ahora, decidimos dejar los links a videos, a referencias, pero incorporar cuando la imagen sea muy importante, por ejemplo, esta, al que le interese, estas fotografías y este collage de fotografías a la revolución industrial, que es lo que está al fondo, ¿sí? Esta especie de torso de mirada en rayos X al interior del funcionamiento del cuerpo, no solo de un capitalista en particular, sino del sistema con sus engranajes, sus mecanismos, sus encadenamientos, etcétera. Fíjense lo que produce, ¿no? La aparición de... Se puede incorporar en el texto mismo. Habría que diseñarlo, ¿no? El que quiera, pero por lo menos incorporar la imagen, cortar y pegar la imagen en el cuerpo mismo y enseguida de la imagen, primero dar la referencia de dónde está tomada. Yo les estoy diciendo, estas imágenes que estamos viendo son del artista Brendan Morris. Brendan Morris, él las hace y le estoy dando el crédito, es él. Explicitar, como les decía, con la imagen visual, esa fuente en sus coordenadas básicas. ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces, este video, ¿cuándo fue subido? Miremoslo de una vez. Entonces, aquí está. Entonces dice, Brendan Morris, hace un año, tiene 144.000 vistas. Aquí está la página, uno podría entrar a mirarlo. Están los comentarios, está la explicación del video, el que les decía, bueno, situarlo para que se... Y luego ya el análisis de ustedes, la interpretación. Y la interpretación es cualitativa, porque ustedes van a comentar, sí, veo a Van Gogh, lo veo allí, y veo este dinero que mercantiliza la obra de Van Gogh. Un ejemplo, esa es ya la explicación. Paola, la escuchamos, cuente. Profe, por ejemplo, en el ejercicio de presentación de datos, bueno, ya tenemos claro que la diferencia entre cuantitativa y cualitativa es alta. Pero ¿cuál autor, por ejemplo, en este caso, escogería su merced? Yo he estado revisando para la formulación de la propuesta que ya la llevo algo avanzada y de acuerdo a cómo su merced lo plantea, el autor ideal sería Taylor, si no estoy mal, que es el que hace el ejercicio de una reseña o narra lo que efectivamente encuentra a través de una historia como un ejercicio netamente argumentativo, o sea, no separa los resultados del ejercicio de la discusión, sino los integra y de algún modo hace una descripción densa en una interpretación de los hechos frente a la interpretación de los resultados. O podríamos escoger otro autor, por ejemplo, Strauss o, bueno, o Sampieri, pero pues Sampieri tiene las dos perspectivas, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa. ¿Cuál de esos tres, Doc, sugiere su merced que es como el mejor para hacer un ejercicio metodológico en cuanto a la presentación de los datos específicamente, sea Sampieri, sea Taylor o sea Strauss? ¿Cuál de los tres, Doc? ¿Cuál sería el mejor? A su merced, ¿no? Sí, claro, gracias por su pregunta, además porque nos aporta estos nombres que hay que tener, estas referencias teóricas, ¿no? Yo les decía. Y con Taylor yo tengo una debilidad porque es que además Taylor es uno de los que primero formuló, digamos que marcó el giro, sus aportes teóricos, a la llamada criminología crítica en los años 60 por allá, comienzos de los 70, ¿no? Entonces, claro, esa referencia, nombrar a ese autor y la nueva criminología se llama así el libro de New Criminology, permite marcar la diferencia entre lo que era antes la criminología positivista, digámoslo así, en todo caso causalista, sea sociológica o no, psicológica o no, no importa, a una criminología que cuestiona los procesos de criminalización. ¿Cómo se construye el tipo penal? ¿Por qué y desde qué intereses? Sí, esta es una criminología que sospecha de la sospecha, digámoslo así.
Acotemos acá ese término. La criminología de la sospecha. Así como hay una filosofía de la sospecha con Freud, con Marx, con Nietzsche, con el filósofo Nietzsche alemán del siglo XIX, hay una criminología de la sospecha, que es heredera de todos esos, pues digamos, en ciencias sociales, bebe de las fuentes de esos personajes, ¿no? Entonces, de la sospecha es porque dice, de pronto el derecho penal no es tan neutral, ni defiende bienes jurídicos de una forma tan imparcial como se autoproclama, como dicen los fines de la pena o algunos tratadistas de corte positivista, etcétera. No, sino que hay una lucha de intereses, una lucha de poderes al interior del Estado para controlar los mecanismos represivos, la fuerza pública. Bueno, eso lo hace Taylor, entonces yo lo sugeriría en ese caso, gracias Paola, a ese autor porque él me permite explicar esa sospecha y gracias a esa sospecha es que podemos saltar a este tipo de fuentes, porque si no, digamos desde una perspectiva más convencional, más positivista, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué el arte? ¿Por qué no más bien citamos un informe, digámoslo así, o una doctrinante, etcétera, ¿no? Es que está muy bien, del derecho penal puede ser, y lo hemos hecho acá. Por ejemplo, cuando hablamos de Zaffaroni y la introducción, el artículo de Raúl Eugenio Zaffaroni, podemos volver a él, la criminología latinoamericana crítica, muy bien, pero al lado de Zaffaroni, por ejemplo, podemos ayudarnos y potenciarnos, sería más la palabra que te digo, potenciar, robustecer esa investigación desde todo tipo de referencias. Entonces, en ese caso yo respondería así la pregunta, pero seguro que otro investigador podría escoger un autor diferente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Edgar Morán. Morán es clave, aparece citado en el artículo que vimos hoy. Es el autor que empezó a hablar de uno de los autores pioneros de las ciencias de la complejidad, teoría del caos, la complejidad. En general, el pensamiento complejo, ¿no? En su aparición espectacular en los años 90 y en los 2000 se ha ido refinando. La idea del pensamiento complejo, la idea de Edgar Morán de digámoslo, exceder límites epistemológicos, etcétera, ¿no? La complejidad, lo que implica el pensamiento de la complejidad, usted sabe muy bien. Y con Morín uno también tiene acceso a otros tipos de referencias, según lo que ustedes vayan a investigar, ¿no? Pero para saberlo ustedes tienen que ir avanzando ya en sus proyectos, como nos cuenta Paola que está haciendo, ¿sí? Ya específicamente desarrollando el proyecto, escribiendo el proyecto y proponiendo las fuentes, imaginando, porque es un ejercicio de imaginación, cómo van a ser leídas esas fuentes. Yo les dije aquí, yo estoy muy, haciendo mucho énfasis, ya le doy la palabra a Alejandro un segundo, en lo visual, claro, en el análisis de fuentes visuales, pero aquí hemos hablado del análisis del discurso, no lo olviden, el análisis del discurso. Hay una perspectiva metodológica que es la etnografía del habla. Nuestras primeras sesiones hicieron referencia a etnografía del habla, análisis de prácticas discursivas, ¿sí? Y ahí ya se abren también muchas posibilidades. Cuéntenos, Alejandro, lo escuchamos. Profesor, pregunta, usted que hacía tanto énfasis en el semestre pasado de el inglés, incluso tratamos de empezar dando las clases en inglés. ¿Este proyecto pudiera presentarse en inglés? Sí, uy, qué excelente, sería una maravilla. Sería una maravilla. Usted sabe que a los posgrados les exigen, es una exigencia que los estudiantes, uno, manejen un nivel de inglés, ustedes saben cómo es esto como requisito de grado, pero también en el desarrollo de la investigación. La verdad, le voy a ser muy sincero, Alejandro, ese requisito ha sido a veces, digamos, lo que pasa es que no se aplica, digamos, con la rigurosidad. Bueno, y las referencias, yo trato de darles las referencias, este video está, las palabras allí también en inglés. Es deseable el bilingüismo. Además, no solo es deseable, es parte del perfil del egresado de la Universidad de Santo Tomás, es el bilingüismo, que por lo menos pueda abordar fuentes en una segunda lengua, inglés, claro. Puede ser francés, ideal, o alemán, otra, en fin, pero generalmente pues es el inglés. Sí, Alejandro, si me pregunta a mí, sí, pero claro, ya en la práctica esto hay que, digámoslo así, dialogarlo ya con sus directores de tesis o tutores específicos. A veces es necesario y si a usted le gusta, bienvenido, pero hay personas que no. Y puede ser respetable también, hay que decirlo, nada peor que imponer una especie de imperialismo lingüístico. Hay un libro muy interesante sobre eso, se llama El imperialismo lingüístico, que dice, oiga, el inglés nos aplastó, nos obligan al inglés, y hay personas que consideran que el inglés es una imposición, es una ideología opresiva, ¿no?
que nos oprime. Bueno, interesante, bienvenido al debate. Pero por ahora creo que es deseable, creo que debe ser aceptado en lo que se puede en inglés, pero digámoslo en todo caso manejando las dos idiomas, las fuentes o las traducciones que sean del caso. Finalmente, para graduarnos acá en este programa en particular, no se exige ser bilingüe, que es una cosa bastante compleja, pero por lo menos tener la habilidad para leer en inglés, reading, el listening, la escucha, etcétera. Si no es hablar en inglés como tal, por lo menos sí ser capaz de procesar información en una segunda lengua. Ya, ese es un requisito, eso es innegable, etcétera. Alguien me decía, batallar contra eso no tiene sentido. Bueno, no se trata de batallar, pero sí de hacer debates interesantes. Yo recuerdo acá, Paola me llamaba la atención en una clase anterior sobre que estaban en inglés las diapositivas, etcétera. Yo tomé atenta nota de su inquietud y he tratado al máximo entonces, ¿no? Todos estos videos, afortunadamente, YouTube tiene una opción aquí, en esta ruedita, ¿no? Configuración, y ustedes activan acá subtítulos, ¿sí? Y pueden, hay una opción autotraducción inmediatamente. Lo bueno es que estos videos no tienen tanto texto, pero siempre estamos en esa búsqueda de potencial. Bien, dicho eso, entonces vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. Ha sido, digamos, hemos aterrizado algunas de las discusiones. Enseguida que termine la clase les voy a enviar el artículo de Dragones Creatividad, el primero que me referí, digamos, la política de investigación, aclarando, ojo, que esa política es modular, es desde lo modular, no es desde otra perspectiva. Si fuera desde otra perspectiva sería muy distinta, de pronto sería más convencional, digámoslo así, más convencional. No, la política es modular y el sistema modular, los que fueron egresados de la Santo Tomás o no, en todo caso reconocen que es un sistema diferente, es una forma de enseñanza, ¿no? Es un enfoque pedagógico diferente. Por eso hago esa aclaración. Y segundo, les enviaré a los que quieran el link a este video que estamos viendo para, digamos, más bien provocar la discusión y que ustedes en el avance del armado y escritura de su proyecto de investigación, de ese borrador, digamos, tengan en cuenta algunas de estas referencias. Si no hay más preguntas, entonces dejaríamos por acá. Creo que tenemos una pausa larga. Creo, Paola, me recuerda que nos ayuda en el calendario la siguiente sesión. ¿Cuándo sería? Sí, señor, Doc, la tengo aquí abierta, deme un segundo, por favor. Tenemos, bueno, esta es la entrega que tenemos próximamente. Espéreme un segundo, Doc, que tengo abiertos los dos archivos. Tenemos aquí entregas 20 de mayo con su merced, luego el 7, que es la entrevista, y luego el análisis y la otra actividad que es el desarrollo de la observación participativa. El Y 25 tenemos la otra clase. Exacto. el Gracias. 25, sí, ya abrí el archivo, sí, señor. El Hagamos 25 tenemos la otra clase. Gracias, Paola. De una vez sabemos los contenidos de las entregas, gracias a este mini Doc, repaso. tengo una duda que surge pues, con respecto a la pregunta que hizo Alejandro. Lo que pasa es que los trabajos tienen una rúbrica. O sea, vamos a Ujú. decirlo de manera abierta. Si a Alejo se le diera por decir, vamos a hacer este proyecto de manera visual, el no cumplimiento de esa rúbrica tiene una afectación en la calificación, ¿cierto que sí, Doc? Porque hay Podría unos tener una, pero parámetros específicos. O sea, claro, ¿qué nos dicen, por ejemplo? Preséntelo en Word, ¿sí? Entregue, hay unos elementos puntuales, por eso yo le decía a su merced, no hay una referencia puntual de algunos nombres. Está la introducción del problema de investigación y la justificación. Está sí. la revisión de la literatura, están los objetivos que aparecen ni siquiera como objetivos, sino como propósitos. Viene luego el problema de investigación y las preguntas de investigación. Luego viene el tipo de metodología, la descripción de los métodos, que era lo que yo le decía a su merced, por ejemplo, frente a los resultados esperados que por mí me iba por el lado de Sampieri, o sea, me sería lo mejor, pero Taylor también es una opción válida. Y las referencias bibliográficas. Esa es específicamente la entrega que tenemos que hacer. Y hay una rúbrica. En la rúbrica, mentiras, estoy fallando la verdad. Este no tiene rúbrica. Tranquila, exacto. Es que Paola yo creo que se No, pone muy nerviosa. Tranquila, tranquila. Es que la no, rúbrica es parece que hay que nos muchos fueran a trabajos evaluar, y me no se puedo preocupe. confundir. Hay Tranquila, no muchos se trabajos y me puedo confunda. confundir, Doc. Tranquila, respire profundo, a todos nos pasa. ¿Sí? Porque es que la rúbrica puede parecer muy difícil, muy exigente, los niveles de exigencia de la Sí, rúbrica. Y está bien que sea señor. así,
con ciertos criterios. Pero por ahora tranquilos, viene el lunes festivo, en 15 días nos volvemos a ver. Si quieren, repasamos ese día ya en concreto el tema de las rúbricas para cumplir. La idea es que cumplamos los requisitos, sí, pero de una forma creativa, porque esto es investigación, ¿sí? Investigación es abrirse a lo desconocido, es crear, y la creación se hace siempre buscando lo desconocido, ¿sí? Eso es crear, no, nada de lo que ya está, es decir, ampliar el criterio de lo que ya está. Por eso vamos a cumplir los requisitos, pero investigando con creatividad. Gracias entonces nuevamente a Vale, Paola, doc. ya les pido el link apenas tenga esta grabación para que quede en la página y les deseo a todos muy buena noche. Adiós, adiós. Vale, doc. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Buenas noches, adiós. Buenas noches para todos. Que estén bien. Gracias, hasta luego.